¿Qué pasaría si la persona que creías conocer hubiera tenido una vida llena de sacrificios? Nunca imaginaste que este funeral lo cambiaría todo. La multitud en el cementerio Cypress Grove estaba de pie solemnemente alrededor de la tumba recién cavada. Sus silenciosos murmullos fueron arrastrados por una suave brisa. Una mezcla de familiares, amigos y conocidos se habían reunido para presentar sus respetos a Robert Henley, un hombre venerado por su trabajo caritativo y su cálida presencia en la comunidad. La lápida negra pulida brillaba bajo el sol de la tarde. Grabada con las palabras «una vida de servicio y sacrificio» entre los dolientes, una anciana negra se destacaba, aunque no por intención. Su vestido verde oscuro fluía modestamente a su alrededor y su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido debajo de un sombrero simple. Agarraba una sola rosa roja. Sus manos firmes, pero sus ojos delataban un peso de emoción mucho más pesado que los que la rodeaban. Mientras otros intercambiaban cumplidos, pocos la reconocieron. Ella permaneció en silencio de pie al borde de la multitud. Su presencia era al mismo tiempo imponente y discreta. No fue hasta que el pastor concluyó su oración final que ella dio un paso adelante, abriéndose paso lentamente hacia el frente. El crujido de la grava bajo sus talones era el único sonido. Cuando los dolientes se separaron para dejarla pasar cuando llegó a la tumba, se detuvo y miró el ataúd pulido. Luego, con gran cuidado, colocó la rosa encima y se giró para encarar a la multitud. «Mi nombre es Ati, de Mora», comenzó. Su voz era firme y clara. «Dudo que muchos de ustedes me conozcan, pero yo conocía a Robert mejor que nadie aquí». Una oleada de sorpresa recorrió a la multitud. Los rostros se miraron entre sí, cejas fruncidas, bocas susurradas con curiosidad. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo podía afirmar una conexión tan profunda con el hombre que todos creían conocer tan bien? La mirada de Atié recorrió el mar de rostros. Su expresión era tranquila pero a la vez resuelta. «Antes de que hoy termine, entenderás por qué estoy aquí», dijo, «y entenderás al ladrón. Henley, la mayoría de ustedes nunca lo supieron». Sus palabras flotaban en el aire cargadas de una promesa tácita, pero lo que Ati estaba a punto de compartir dejaría a todos cuestionando todo lo que creían saber sobre el hombre al que habían venido a honrar. Los murmullos se habían calmado, dejando solo el susurro de las hojas cuando Ati respiró hondo. Su voz tenía una autoridad tranquila que obligaba a todos a escuchar. «Conocí a Robert. Hace 50 años ella comenzó su mirada distante como si los recuerdos se reprodujeran ante ella. No fue aquí en esta ciudad, fue en Montgomery, Alabama, durante una época en la que las personas como yo no eran bienvenidas en lugares como este». La multitud se inclinó ligeramente, la curiosidad brilló en sus ojos. Ati continuó, su voz teñida de orgullo y dolor. «Robert era solo un hombre joven en ese entonces, lleno de fuego y ambición. Trabajaba como maestro, pero su corazón estaba en el movimiento por los derechos civiles. Ahí es donde nos cruzamos, en las escaleras de una iglesia donde estábamos organizando sesiones. No tenía miedo de estar a mi lado incluso cuando eso significaba perder su trabajo o enfrentar amenazas». Jadeos recorrieron el grupo. El Robert que habían conocido era generoso y amable, pero ninguno había oído hablar de su participación en tales luchas. Ati dejó que la espera de sus palabras se asentara antes de continuar. «No éramos solo camaradas en la lucha por la justicia», dijo su voz suavizándose. «Éramos amigos, no más que amigos. Nos convertimos en la familia del otro cuando el mundo parecía decidido a separarnos. Él estuvo allí para mí cuando perdí a mi hermana por la violencia de aquellos tiempos, y yo estuve allí para él cuando tuvo que reconstruir su vida tras ser condenado al ostracismo por su propia cuenta». La mano de Ati temblaba ligeramente mientras se ajustaba el sombrero. Su mirada fija en el ataúd. «Compartimos comidas, historias, lágrimas. Me llamó su hermana de todas las maneras que importaban, incluso cuando no era seguro para él decirlo en voz alta». La multitud se movió incómodamente. La gravedad de sus palabras se hundía. Era difícil reconciliar esta imagen de Robert con el hombre que conocían. Un filántropo pulido que había ayudado a muchos en silencio, pero nunca habló de sus propias batallas. Pero ella dijo. Su voz se hacía más firme. «Lo que te estoy diciendo no se trata solo del pasado,
Se trata del hombre en el que se convirtió debido a esas luchas. Hizo una pausa, escudriñando a la multitud, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente. Pero lo que Hattie compartió a continuación iría más allá de su vínculo, descorriendo el telón sobre los sacrificios que ninguno de ellos podría haber imaginado. Las manos de Hattie se apretaron fuertemente alrededor de su bolso. Su voz inquebrantable mientras hablaba. Y no solo sobrevivía las veces que luchamos contra ellos, sino que esa lucha exigió sacrificios que dejaron marcas en ambos. Marx, la mayoría de ustedes nunca la verían. Miró a la multitud, sus penetrantes ojos se encontraron con los de ellos como si desafiaran a alguien a apartar la mirada. En 1967, Robert perdió su trabajo por asistir a una marcha en Selma. La junta escolar lo llamó conducta impropia, pero todos sabíamos lo que realmente era una represalia. No se lo contó a nadie aquí porque no quería compasión. Empacó lo que le tenía y se mudó a una pequeña casa de una habitación en el lado sur de Montgomery. Ahí es donde vivía, sobreviviendo con trabajos de tutoría, sin abandonar nunca la lucha. La voz de Hattie se quebró ligeramente mientras continuaba. Cuando mi propia casa fue atacada con bombas incendiarias en represalia por organizar reuniones, fue Robert quien apareció en medio de la noche con su auto. Nos llevó a mí y a mis 2 sobrinos a un lugar seguro sin dudarlo, sabiendo muy bien el riesgo. Se volvió hacia el ataúd, su expresión se suavizó. Ese era Robert. No el hombre pulido con el traje a medida que la mayoría de ustedes recuerda, sino alguien que caminó a través del fuego por las personas que le importaban. La multitud permaneció en silencio cautivada mientras sacaba un trozo de papel doblado de su bolso. Esto dijo sosteniendo es una carta que Robert me escribió en 1972. Quiero leerte solo una parte. Hattie desdobló la carta con cuidado. Sus manos temblaban lo suficiente para mostrar cuánto significaba para ella. Comenzó a leer aló su voz temblorosa pero clara. Hattie, eres la hermana que elegí cuando la vida no me dio ninguna. Hemos compartido cargas que nadie debería soportar pero las volvería a cargar por ti sin dudarlo. Me recuerdas todos los días que el amor no se trata de sangre, se trata de quien aparece cuando el mundo le da la espalda. Su voz se quebró en la última línea e hizo una pausa para recuperar la compostura. La multitud, antes tan estoica, ahora cambió visiblemente, algunos secándose los ojos, otros mirando al suelo avergonzados por no conocer este lado del hombre al que habían venido a honrar. Robert nunca le dio la espalda a nadie. Hattie dijo doblándola carta otra vez, ni siquiera cuando le costó todo. Y sin embargo, ¿cuántos de ustedes aquí sabían algo de esto? ¿A cuántos de ustedes les importó lo suficiente como para preguntar? Dejó que la pregunta flotara en el camino de sus palabras, presionando al grupo como una densa niebla, pero a medida que la verdad de los sacrificios de Robert se hundía, Hattie reveló algo aún más profundo, un acto de valentía que redefiniría su legado para siempre. El aire parecía más pesado mientras Hattie insistía en sus palabras cargadas de tristeza y desafío. Hay una verdad más sobre Robert. Una verdad que ninguno de ustedes habría adivinado todavía, es una que moldeó todo lo que él representaba. La multitud se tensó, pendiente de cada palabra de ella mientras tomaba aire para calmarse. Robert no solo luchó por los demás, libró una batalla que nadie pudo ver durante años. Ocultó el hecho de que estaba apoyando a un niño, un hijo que no podía reclamar abiertamente debido a quien era la madre. Un jadeo colectivo recorrió el grupo. Los ojos de Hattie recorrieron los rostros atónitos, pero ella siguió adelante sin dudarlo. Su hijo Samuel nació de una mujer con la que Robert no pudo casarse debido a la época y el lugar en el que vivían. El niño era negro como yo y Robert se vio obligado a mantenerlo en silencio por miedo a lo que le haría a su carrera y reputación en ciertos círculos. Los susurros se hicieron más fuertes ahora. La gente intercambiaba miradas de incredulidad, pero Hattie no había terminado. Yo estaba allí cuando nació Samuel. Ella dijo suavemente y Robert se aseguró de que el niño nunca se quedara sin nada. Pagó su educación, escribió cartas cada semana y lo visitó siempre que pudo bajo el manto de la oscuridad. Se aseguró de que Samuel tuviera todo lo que él nunca tuvo, creciendo el amor de un padre, incluso si tenía que ser un amor silencioso. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero su voz se mantuvo fuerte. Y Samuel, el hombre que no sabías que existía, está aquí hoy. En eso un hombre alto dio un paso adelante desde la
Parte de atrás de la multitud su presencia era imponente con hombros anchos y una dignidad tranquila en la forma en que se movía el parecido con Robert era inconfundible. La multitud se giró para mirar atónita en un silencio. Samuel se acercó a Atti y gentilmente puso una mano sobre su hombro. Gracias, dijo en voz baja, su voz cargada de emoción por todo. Atti le sonrió entre lágrimas. Siempre fue un honor para mí. Se giró hacia el grupo dirigiéndose a ellos una vez más. Robert los amaba a todos a su manera, pero su amor más verdadero estaba en la gente por la que luchó. Aquellos de nosotros que no teníamos el lujo de ser vistos en la sociedad educada. Por eso estoy aquí hoy, para asegurarme de que conozcan al verdadero hombre detrás de todos los elogios. El silencio que siguió no fue solo conmoción, fue reflexión, un ajuste de cuentas con la verdad que había estado oculta a simple vista. Pero antes de que los dolientes pudieran procesar por completo lo que habían aprendido, Atti tenía una última historia que compartir, un momento de valentía que definiría el legado de Robert para siempre. La multitud se quedó congelada. El peso de las palabras de Atti se posó sobre ellos como una manta demasiado pesada para sacudirse. Los murmullos que habían llenado el aire antes se habían ido, reemplazados por un silencio ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en Samuel, que estaba de pie alto y resuelto junto a Atti. Su presencia, un testimonio viviente de los secretos que Robert había llevado. Un hombre mayor cerca del frente del grupo se aclaró la garganta. Su voz rompió la quietud. Yo nunca lo supe. Tartamudeó. Robert nunca dijo una palabra sobre nada de esto. La mirada de Atti se suavizó cuando lo miró. Él no era el tipo de hombre que busca elogios por hacer lo correcto. Dijo, pero no se equivoquen. Él llevaba el peso de estos sacrificios todos los días. Una mujer de mediana edad. Su rostro se llenó de lágrimas. Dio un paso adelante vacilante. Lo recuerdo ayudando a mi familia cuando mi padre perdió su trabajo. Dijo en voz baja. Pensé que lo entendía. Su amabilidad. Pero ahora se siente mucho más profunda. Atti asintió con la cabeza. Su voz firme pero llena de emoción. Robert no solo daba por conveniencia. Daba porque entendía lo que significaba prescindir y nunca quiso que nadie sintiera ese mismo dolor. El grupo comenzó a remover fragmentos de sus propios recuerdos de Robert, burbujeando a la superficie. Cada historia compartida pintaba una imagen de un hombre cuya generosidad y fuerza estaban arraigadas en una vida que pocos de ellos realmente habían entendido. Pero no eran solo los recuerdos los que flotaban en el aire, era la culpa. Muchos comenzaron a darse cuenta de que solo habían conocido la versión pulida de Robert. El hombre que usó su éxito como un escudo para proteger la verdad de sus luchas. Un joven cerca de la parte de atrás finalmente habló. Su voz temblaba de emoción. No es justo, dijo. Sus manos se apretaron en puños. Se merecía ser celebrado por todo, no solo por las partes que queríamos ver. Atti se volvió hacia él. Su expresión se suavizó. Tienes razón, dijo. Pero Robert no era un hombre al que le importara el crédito. Le importaba el impacto y su mayor legado no son las placas en las paredes ni los elogios en sus programas. Son las vidas que tocó, la tuya, la mía y la de Samuel. Samuel dio un paso adelante y luego su voz baja pero firme. Mi padre siempre me dijo que la medida de una persona no es lo que deja atrás en las cosas, es lo que deja atrás en las personas, y de pie aquí hoy veo que dejó atrás más de lo que jamás imaginé. La multitud parecía respirar como uno solo, su culpa colectiva dando paso a una comprensión más profunda del hombre que habían venido a llorar. Las lágrimas cayeron libremente ahora, no solo por la muerte de Robert, sino por la profunda comprensión de sus sacrificios invisibles. Pero a medida que la multitud comenzó a comprender todo el peso de la vida de Robert, Atti se preparó para compartir una historia final, un momento que los dejaría cambiados para siempre. Atti se tomó un momento para estabilizarse, sus manos fuertemente juntas mientras miraba a la multitud. El aire estaba pesado, no solo con tristeza sino con un nuevo respeto por el hombre que creían haber conocido. Aún había una historia más que necesitaba compartir, un acto final de la vida de Robert que definiría su legado 2 meses antes de que Robert falleciera. Ella
Partiendo historias como esta comenzó su voz más suave. Ahora él me llamó, no estaba bien, pero su espíritu no había flaqueado. Me dijo que estaba creando un fideicomiso no para él ni para su patrimonio, sino para los niños de esta comunidad, niños cuyos padres luchan para llegar a fin de mes, niños que merecen oportunidades pero que a menudo son pasados por alto. La multitud se conmovió de nuevo, sus expresiones una mezcla de sorpresa y asombro. Él sabía que no viviría para ver el fideicomiso en acción. Ati continuó, su voz quebrándose un poco, pero a él no le importó. Lo que le importaba era plantar la semilla, asegurándose de que creciera mucho. Después de que él se fuera, Samuel dio un paso al frente. Su voz profunda se sumó a las palabras de su madre. Que la confianza es real, dijo con firmeza, ya se ha establecido y va a proporcionar becas, programas extraescolares y tutoría para niños necesitados. Mi padre quería que su vida significara algo no solo para las personas que conocía, sino para las generaciones que vendrían después de él. Ati miró a su alrededor, su mirada se encontró con los ojos de cada doliente. Ese era el mayor regalo de Robert. Ella dijo que él no necesitaba reconocimiento ni aplausos, solo necesitaba saber que había hecho su parte para hacer del mundo un poco mejor. Un largo silencio siguió, el peso de sus palabras asentándose en los corazones de todos los presentes. Algunos asintieron en silencio, otros se secó las lágrimas y algunos simplemente se quedaron quietos, perdidos en sus pensamientos. Ati puso su mano en la lápida pulida, su voz cada vez más suave pero no menos resuelta. Así que ahora los dejo con esto. Como serán recordados no por las cosas que tuvieron o el título que ganaron, sino por las vidas que tocaron y el amor que dieron. Se volvió hacia la multitud, su expresión amable pero firme. Si Robert nos enseñó algo es que el verdadero legado no está escrito en piedra, está escrito en los corazones de las personas que levantas. La multitud pareció exhalar colectivamente el peso emocional, dando paso a una reflexión tranquila. Ati hizo un último gesto a Samuel antes de retroceder, dejando que el momento se asentara. Mientras los dolientes comenzaban a dispersarse, muchos se acercaron a Ati y Samuel ofreciendo palabras de gratitud y promesas para honrar el legado de Robert. El cementerio, una vez un lugar de sombría finalidad, se había convertido en un espacio de propósito renovado. Si esta historia los conmovió, dejen que les recuerde que la amabilidad y el sacrificio a menudo pasan desapercibidos, pero nunca pasan desapercibidos. Recuerden la lección de Robert, vivan una vida que deje un impacto duradero en los demás y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para ayudar. Sigamos